Muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a tu canal de YouTube, el Israel del Sur, transmitiendo desde acá, desde el Parque Los Caobos en la ciudad de Caracas, también para Teocracia de Israel en Facebook, para todos los amigos y amigas, 5.000 amigos y amigas de nuestro perfil de Facebook, Teocracia de Israel. En esta mañana, con un nuevo e interesante vídeo en torno a la palabra de Yahweh, nuestro Dios, y un análisis de un texto bíblico. De ahora en adelante vamos a estar realizando análisis de los textos bíblicos que ayuden a la población a comprender mejor la Biblia, la realidad y la voluntad de nuestro Dios. Esas tres cosas, porque no estudiamos, no analizamos simplemente para que la gente tenga el conocimiento y para que comparte el conocimiento con otras personas. No es ese el único objetivo. El objetivo principal es que las personas, mediante el análisis de la Biblia, de la palabra de Yahweh, la gente pueda ir descubriendo la realidad en la que está inmersa. Que descubriendo esta realidad, llega a descubrir también la perfecta voluntad de Yahweh para su vida, para su matrimonio, para su familia, para su sociedad, para toda su nación. Y hoy nos toca el análisis en el libro de los Proverbios, capítulo 29, versículo 2. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, mas cuando gobiernan los impíos, el pueblo gime. Y vamos a analizar esta palabra a la luz de otras palabras de Yahweh nuestro Dios en la Biblia. Pero vamos primeramente a buscar la dirección de nuestro Dios con unas palabras de oración. Bendito eres, oh Yahweh Padre Celestial, soberano Señor de los cielos y de la tierra. Padre mío, te pido que en estos momentos, a través de tu Ruach HaKodesh, de tu Espíritu Santo, Señor, me inspires, me guíes, coloques palabras en mi mente, que con mis propias palabras también pueda yo transmitir a este pueblo, Señor, para que vaya descubriendo, Señor, tu voluntad, para que vaya entendiendo la realidad en la que está inmerso, para que pueda ir despertando conciencia y sensibilidad y con ello la necesidad de cambio, Señor, de modificar esta realidad para acomodarla a tus exigencias, a tu voluntad, Señor, para este tiempo de la historia, Señor. Por tu nombre santo, Yahweh Sabaoth, y por el nombre santo, Yahshua, te lo pido, Señor. Amén. Bien, vamos entonces, Proverbios capítulo 2, verso 29. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Tenemos que entender que acá la palabra está admitiendo la existencia de personas justas. Existen los justos. ¿Y quiénes son los justos? Lo decíamos ayer en el libro de los Proverbios, en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, verso 7. ¿Recuerdan? Primera de Juan, capítulo 3, verso 7 dice: todo el que hace justicia es justo como Él es justo. Todo aquel que hace justicia es justo. Hacer justicia.
Entonces la justicia no es una justicia ajena, no es una justicia que otro la hace por nosotros, como vienen enseñando las iglesias denominacionales salidas del catolicismo, de la reforma al catolicismo. Que quiero en este vídeo señalar los siguientes errores de estas confesiones eclesiásticas que nos han llevado a nosotros también a vivir en el error, y aceptar la injusticia como si fuera voluntad de Yahweh. ¿Por qué? Porque nos han enseñado históricamente que nosotros no tenemos que obrar la justicia, no tenemos que hacer justicia, que eso tenemos que dejarlo para un tiempo futuro, remoto, cuando Cristo venga. Porque cuando Cristo venga es que va a haber verdadera justicia, entonces no debemos obrar justicia ahora. Eso entra en contradicción con la palabra. ¿Por qué entra en contradicción con la palabra? Porque la palabra dice que el justo es el que hace justicia, y hace es tiempo presente. Recordemos los tiempos. Hizo justicia, hace justicia, hará justicia. No dice que el justo es el que hará justicia. No dice que el justo es el que hizo justicia, sino el que hace. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. San Mateo 5, lo recuerdan, Sermón de la Montaña. Ahora, ¿por qué sufren persecución por causa de la justicia? Porque en su empeño por hacer justicia tienen que enfrentarse a todos aquellos que viven y se benefician de la injusticia. Recordemos entonces la persona del pastor evangélico bautista Martin Luther King, un profeta que elevó la voz de Yahweh en medio de una realidad de injusticias, de opresiones en los Estados Unidos. Cómo fue asesinado y cómo él, con la Biblia en la mano, en el nombre de Yahweh y con los principios de Yahweh, con los principios bíblicos, denunció y condenó todas las injusticias que estaba sufriendo el pueblo negro. Un profeta, sin duda alguna, un profeta, voz de Yahweh en medio de una realidad de injusticia. Pastor evangélico bautista Martin Luther King, un hombre que en su sermón histórico titulado Yo tuve un sueño. Yo soñé con una nación donde todos los hombres y todas las mujeres éramos hermanos. Yo tuve un sueño, un discurso histórico, un discurso para la historia, en la boca de un hombre, de un profeta de nuestro tiempo, un profeta contemporáneo que Yahweh levantó en medio de una realidad de injusticia. Sufrió persecución por causa de la justicia, y Yahshua dice que es bienaventurado, porque bienaventurados somos todos aquellos que padecemos persecución por causa de la justicia, porque precisamente estamos trabajando para que exista la justicia. Ahora, la justicia es una posibilidad, es algo real, no es una promesa utópica, no es un delirio, es algo que se alcanza por medio de la fe, pero esa fe que lucha, que obra, que trabaja. Y allí nos vamos entonces al libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 33, donde dice: por la fe hicieron, por la fe hicieron justicia. ¿Quién es el justo? El justo es el que hace justicia. Y dice Hebreos 11, 33, que por la fe hicieron justicia. Entonces quiere decir que todos los que por la fe hicieron justicia son justos. Pero tenemos que lograr hacer la justicia. Ahora, no podemos hacer la justicia en el futuro remoto,
En la promesa escatológica, cuando Cristo venga, entonces que vamos a hacer la justicia. Mientras tanto, ahora no, ahora somos cómplices de la injusticia con nuestro silencio. El catolicismo reformado, las iglesias salidas del catolicismo por medio de la reforma, ellas han llevado a la población y la siguen llevando, y cada día va creciendo más el número de personas que las van llevando a vivir en un futuro remoto. La sacan del presente, la sacan de la realidad, y toda la esperanza de justicia se posterga a un futuro que no tiene fecha, un futuro remoto. Entonces, de esta forma se colabora con la injusticia, con el gobierno de los impíos. Por otra parte, tengo que señalar lo siguiente, que esta postura de remitirlo todo al futuro no solamente beneficia al gobierno de los impíos, al gobierno de la explotación, de la opresión, de los injustos, no solamente los beneficia, porque no encuentran ningún tipo de resistencia, ningún tipo de interés en hacer y establecer la justicia, no lo encuentran. Entonces encuentran en quienes postergan la justicia para tiempos futuros remotos, encuentran sus más mejores aliados. Pero estas personas que hacen este gran daño a la humanidad, entregándole en manos de los impíos gobernantes, de los gobernantes impíos, de los gobiernos impíos, estas personas se benefician porque esa fe remota, esa fe futura, va siendo explotada porque estas personas, dicen, estamos salvos. Solamente tenemos que hacer una cosa, tenemos que diezmar, que es donde más hacen énfasis, en el diezmo. Tienes que dar, porque si no estás en maldición, si no eres un maldito, eres execrado, eres excluido de Dios, no vas a tener la salvación remota, la salvación futura, no la vas a tener si no diezmas, si no ofrendas. Y entonces ellos van engrosando sus cuentas bancarias en dólares, comprando propiedades, lujos, deleites, mientras que estas personas viven con una esperanza remota. Pero no es lo que nos enseña la Biblia. La Biblia nos enseña es otra cosa, y allí es donde nosotros tenemos que prestar atención. Y por eso estos análisis tan necesarios. Cuando nosotros nos vamos ahora al libro de los Proverbios, capítulo 14, verso 34, nos dice de la forma siguiente, préstele atención: la justicia engrandece a la nación. ¿Qué es lo que engrandece a la nación? La justicia. Usted quiere que su nación sea grande. Justos son los que hacen justicia. Hay que hacer justicia. Si todos y cada uno, hombres y mujeres, todos nos abocáramos a hacer justicia, las injusticias, si no desaparecen del todo, por lo menos disminuiría en gran grado, en gran porcentaje disminuiría los índices de injusticia, si cada uno de nosotros obrara la justicia. Por eso dice nuestro Señor Yahshua: si vuestra justicia no fuere más grande que la de los escribas y los fariseos, no podéis entrar en el reino de los cielos. La justicia, hacer la justicia. Pero ¿cómo hacer la justicia en medio de un mundo dominado por la injusticia? Y la justicia que Yahweh acepta no es la justicia humana, sino la justicia divina. Y la justicia divina solamente se puede establecer, solamente se puede hacer es desde sus mandamientos, que son justos.
Deuteronomio 6:25. Tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos, como Yahweh nuestro Dios nos ha ordenado. Cada uno de nosotros debemos de memorizar los mandamientos de Yahweh en nuestra mente. Debemos llevarlos inscritos en nuestro corazón, quiere decir en nuestro sentimiento, para amar esos mandamientos, para convertirlos en regla de conducta, en norma de vida individual y colectiva, para que se vaya produciendo la justicia. Es la forma de hacer justicia, desde los mandamientos de Yahweh. Ahora, la justicia engrandece la nación, pero ya vemos de dónde se hace la justicia. La justicia solamente es posible nada más desde los mandamientos de Yahweh. No hay otra forma para tener la justicia. Y en este caso, por eso es que decía en otro vídeo, que el más grande bien, el mayor de todos los bienes que se le puede hacer a una nación, es darle a esa nación los mandamientos de Yahweh como regla de vida, como norma de conducta colectiva, norma de conducta nacional, entregársela para que esa nación viva desde esos mandamientos. Desde esos mandamientos sea dada la educación, instruye al niño en mis caminos y cuando fuere viejo no se apartará de él. Lo que significa, instruye al niño en mis leyes, en mis mandamientos, y cuando fuere viejo continuará viviendo una vida ordenada y regida por mis mandamientos. Eso es lo que hay que entender acá. Pero entonces excluyen los mandamientos de Yahweh de la vida privada, de la vida pública. No, los mandamientos de la ley, los mandamientos de Yahweh fueron abrogados. Ya no estamos bajo la ley. Pero no saben una cosa, que el pecado no ha sido abrogado. ¿Y qué es pecado? Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Pecado es infracción de la ley. Si la ley fuese abrogada, automáticamente quedaría abrogado el pecado también. Mientras haya pecado sabemos que hay vigencia de la ley. El pecado es lo que nos anuncia la vigencia de la ley. Sin ley no hay pecado. Porque hay ley, porque hay pecado. Y mientras haya pecado habrá ley. Hay que entenderlo. Entonces, estas iglesias, estos maestros, teólogos, filósofos cristianos, entre comillas, en sus escuelas dominicales, van enseñando de que nosotros no estamos bajo la ley, sino totalmente excluidos de nosotros cumplir la ley de Dios. Y entonces vivimos regidos por las leyes injustas. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. El pecado es afrenta de las naciones. Es la vergüenza de las naciones, el pecado. Ahora no dice que es el pecado es la afrenta del individuo. Aquí no está hablando del individuo. No dice que el pecado es la afrenta de cada persona individualmente. No es lo que está diciendo la palabra de Yahweh, inspirada por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo. Está diciendo que es la afrenta de las naciones. Y naciones son colectivos, organizados, instituidos. El pecado es vergüenza de las naciones. Naciones llenas de vergüenza a consecuencia del pecado. Yo hago una pregunta acá. Venezuela está avergonzada toda por causa del pecado. ¿Qué es pecado? Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Infracción de la ley de Dios. Entonces, ¿será que Venezuela toda está afrentada, avergonzada por las infracciones a la ley de Dios? ¿Será que eso es verdad? Ahora, cuando estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de varias cosas. Estamos hablando primeramente de la sociedad venezolana.
Segundo, estamos hablando del Estado venezolano, constituido sobre la base de una constitución. Y en tercer lugar, el gobierno venezolano. Tres cosas: sociedad venezolana, Estado venezolano, gobierno venezolano constituyen la nación. El pecado es la afrenta de una nación. O sea, el pecado es la afrenta de Venezuela. Y este pecado lo podemos ver nosotros, ya organizado, instituido y con derechos, diversidad de género, vicio explotado comercialmente, económicamente. Podemos verlo en la idolatría de varios tipos, bien organizada, legalizada, instituida. Idolatría patriótica como idolatría del Estado mismo, de la nación misma, de sus instituciones y de sus poderes. Idolatría patriótica, el culto a los hombres llamados próceres, llamados héroes. Hay que entenderlo. Eso es infracción de la ley de Yahweh. Y eso es afrenta, eso es vergüenza de una nación. El culto patriótico. Pero luego vienen los demás cultos a la personalidad de los demonios. El culto Yoruba, el culto de Sorte, de la montaña de Sorte, la santería, la palería, la muertería, todas estas actividades que tienen personería jurídica, que tienen sus templos, que tienen sus comercios abiertos acá, que pagan impuesto a la nación, todo eso constituye infracciones de la ley de Yahweh y por lo tanto son afrenta de una nación, es lo que dice la palabra. El pecado es afrenta de las naciones. El pecado es violación, infracción de la ley de Dios y por lo tanto dice la palabra que toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado, o sea que el pecado es injusticia. El pecado es injusticia. Entonces, allí es donde toma vigencia lo justo. Los justos gobiernan. Cuando los justos gobiernan, se establece la justicia y por eso es que el pueblo se alegra. Se establece la justicia, quiere decir, ya no se infringen los mandamientos de Yahweh en el territorio nacional. Cuando los justos gobiernan. Pero cuando son los impíos los que gobiernan, entonces el pueblo gime. ¿Por qué? ¿Por qué gime el pueblo? Por el pecado de la nación. Porque el pecado trae como consecuencia las maldiciones asociadas a la infracción. Deuteronomio capítulo 28 del 15 en adelante. Ahí están las maldiciones como consecuencia. Tenemos que saber una cosa. Tenemos que llegar a entenderle en nuestra alma de pueblo. Tenemos que llegar a entender eso, de que hay una ley natural de acción y reacción. Las maldiciones no son maldiciones porque Yahweh hace decreto, decreta la maldición. No es que la decreta la maldición Yahweh, es que es una consecuencia. Es la reacción a una acción. Cuando se infringen las leyes se producen reacciones, se producen consecuencias y las consecuencias son las maldiciones. Cuando los justos gobiernan, se establecen los mandamientos de Yahweh como norma de vida, como norma de conducta nacional y eso produce la justicia. Produce gobiernos justos que han hecho los millones de cristianos y cristianas seculares, laicos, civiles, asociados al Estado impío, al gobierno impío. ¿Qué hacen? Ellos eligen a los gobernantes impíos con sus votos. Ellos oran por los gobernantes impíos de pies, de rodillas, pidiendo bendición sobre los gobernantes corruptos e impíos. Lo hacen con sus Biblias en las manos, levantando sus manos al cielo. Véalos allí en los vídeos.
¿Por qué? Porque ellos no saben nada de esto. Ellos no saben nada de la justicia. Para ellos la justicia es algo en un futuro remoto cuando Cristo venga. Entonces, cuando Cristo venga es que va a venir el gobierno de los justos. Pero la Biblia dice que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Y cuando los impíos gobiernan, el pueblo gime. Este trabajo va dirigido a que la gente vaya abriendo el entendimiento, la gente vaya buscando acomodo de qué lado va a estar. Tenemos que ponerle fin a este modelo religioso laico, a este modelo religioso civil, a toda esta religión civil. Allí no hay ningún tipo de evangelio, ningún tipo de salvación. Ahí todo el mundo está condenado y condenada. Esa no es la voluntad de Yahweh. La voluntad de Yahweh es que nosotros vivamos en la justicia. Por eso dice Yahshua: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, y los que sufrimos persecución por causa de la justicia, somos los que luchamos, trabajamos y sacrificamos para establecer la justicia de Yahweh en la tierra. Quiero señalar también, para ir ayudando a la gente a entender que esta salvación prometida por el cristianismo laico, explotada, que es lo que verdaderamente le beneficia a ellos, porque entonces ellos viven en la total y absoluta tranquilidad, en la total tranquilidad. ¿Por qué? Porque entonces ellos, con las fortunas que amasan, entonces ellos se olvidan del drama humano. Viven en deleite, en placeres, en lujos, equipos de seguridad. Yahshua no necesitaba equipo de seguridad. Lujosas oficinas, hay que pedir audiencia con anticipación y esperar la fecha de la audiencia hasta que le puedan recibir. Y a veces le reciben parado de pie para que no dilate mucho tiempo, no les quite mucho tiempo. Muchas veces con mucha altivez, con mucha arrogancia, con falta total de humildad. Bendito sea el nombre de Yahweh. Mis queridos hermanos y hermanas, todas estas cosas forman parte de un orden de injusticia, de infracciones a la ley, a las leyes de Yahweh. Quiero pedir perdón. Yo pido perdón a aquella persona que pueda sentirse herida en su sensibilidad, atacada en su fe por este vídeo, por este mensaje. Yo le ruego que me perdone. No es mi intención. Mi intención no es ofender a nadie, no es herir a nadie, no es atacar la fe de nadie. La intención que me guía honestamente es ayudar a entender esta realidad, para que entre todos y todas podamos tomar conciencia y podamos cambiarla, podamos modificarla. Los mandamientos de Yahweh. La justicia engrandece a la nación. La justicia engrandece a la nación. Ahora no dice le engrandecerá, tiempo futuro, o engrandeció, tiempo pasado. No, engrandece, tiempo presente. Queremos una nación grande. Queremos una nación grande. ¿Usted quiere? Levante la mano hacia el cielo y diga: Señor, yo quiero una nación grande, Señor. Una nación grande solamente es posible con la justicia. Repítalo conmigo. Una nación grande solo es posible con la justicia, porque es la justicia la que engrandece la nación. Pero la justicia solo es posible para el engrandecimiento de la nación desde poner por obra, desde poner como regla de conducta los mandamientos de Yahweh. Deuteronomio capítulo 6, verso 25. Ahí está esa sentencia. Solamente es posible de esa forma. Y esta
al alcance de nuestras manos. ¿Por qué está al alcance de nuestras manos, de las manos tuyas, de mis manos? ¿Por qué está a nuestro alcance? Porque dice, no está en lo profundo de la tierra para que tengas que ir allá. No está en lo profundo del mar para que tengas que descender. No está allá en las alturas de los cielos para que tengas que subir a buscarlo allá arriba, sino que está frente a ti. Estos mandamientos que yo coloco hoy frente a ti, he colocado la vida y el bien. He colocado delante de ti la vida y el bien. ¿Cuál es la vida y el bien? Los mandamientos de Yahweh. Ahora estos mandamientos, como te estoy diciendo, tenemos que memorizarlos. ¿Para qué? Para que se cumpla la voluntad de Yahweh en nosotros, cuando Él dice, los pondré en su mente. ¿Cómo los ponen en la mente nuestra? Cuando los memorizamos, cada Shabbat. En cada Shabbat nosotros nos dedicamos a la memorización de los mandamientos de Yahweh, para tenerlos en nuestra mente. Y dice, los escribiré en sus corazones, en su corazón, en el corazón del pueblo. Los mandamientos de Yahweh escritos en nuestro corazón. ¿Qué quiere decir? Están plasmados en nuestros sentimientos para nosotros amarlos y tenerlos en la mente para ponerlos por obra, como le ordena Él también a Josué. No se apartará de tu boca este libro de la ley, meditarás en él de día y de noche, para poner por obra todas las cosas que están escritas en él, porque entonces te irá bien y harás prosperar tu camino. Prospera el individuo su camino con la ley de Yahweh, pero también prospera su camino toda la nación, porque es engrandecida cuando pone por obra los mandamientos de Yahweh. Y este modelo, gracias, este modelo de sociedad organizada, normatizada, regida, que tiene como regla de conducta los mandamientos de Yahweh, como regla de conducta nacional, eso se llama teocracia. Teocracia. Sí, Yahweh, querido hermano. Yahshua Hamashiach. Sí, hay un amigo acá que se detuvo un momento, estoy grabando acá, pero bueno, le saludo entonces en el nombre de Yahweh y de Yahshua. ¿Cómo es su nombre? Jauregui Aldana. Mire, estoy estudiando el judaísmo. Sí, interesante. ¿Y eres de acá, venezolano? Claro, claro. Bueno, entonces estamos en ese camino. Bueno. Yo te recomiendo que nos busques en YouTube. Ajá. En YouTube nos consigues por Yo estoy con Michael Ruz, esto lo veo también. Ajá. Oye, bueno, escucha lo siguiente, mira, búscanos en YouTube por el Israel del Sur. Israel del Sur. El Israel del Sur. Mesiánico. Bueno, ahí vas a saber lo que somos nosotros. Nosotros somos el pueblo de Israel acá. Ajá, pero explíqueme. No, el pueblo de Israel, nada más. Israel. Pero ¿y el mesianismo no? Israelita, creemos en el Mesías. Y para nosotros el Mesías es Yahshua. Y la pregunta que me hago, ¿pero ustedes creen en la venida del Mesías? Bueno, primeramente porque estoy grabando ahorita, ¿no? Y se me va, entonces, entonces porque me salgo del tema, pero quiero decirte lo siguiente, búscanos, tenemos ahí como 400 vídeos en YouTube por el Israel del Sur. Israel del Sur en YouTube, el Israel del Sur, ahí nos vas a conseguir. Y nos consigues en nuestro perfil de Facebook por Teocracia de Israel. Ajá, Teocracia de Israel. Y ahí vas a ver toda la matriz de opinión que se está formando en cuanto al modelo de nación que nosotros le estamos presentando a todo el pueblo venezolano. Sí, claro, va a subir ahorita al canal de YouTube. Bueno, y ahí vas a aparecer. Bueno, está bien, muy importante. Bueno, mira. Me están empezando a adoctrinar, a enseñar. Oye, se me están abriendo los ojos en muchas cosas. Okay. Pues yo soy bautizado en el Evangelio. Ajá. Pero, oye, tengo una sed tremenda desde que empecé a estudiar con un compañero en el trabajo que el hombre era cristiano. Sí. Y entonces, oye, agarró el camino del judaísmo mesiánico y, oye, se la han abierto el hombre. Ahora quiero decirte lo siguiente. Nosotros desde el Israel del Sur, desde Teocracia de Israel, lo que estamos proponiendo y lo que estamos impulsando es un nuevo modelo de nación acá en América. Ajá. O sea, sustituir la República Bolivariana de Venezuela por una nueva nación, y esa nueva nación ahora pasaría a llamarse Israel. O sea, esta nación donde estamos ahorita pasaría a llamarse Israel, y su límite territorial sería el mismo que tiene la República Bolivariana de Venezuela,
pero esta nueva nación cambiaría el ordenamiento, ya no sería una nación democrática, sino una nación teocrática. Una nación, por eso estamos tratando el tema, dice, la justicia engrandece la nación, mas el pecado afrenta a las naciones, no al individuo, sino a la nación. Esto es Proverbios capítulo 14, verso 34. Ahora, el modelo de nación que ahorita tenemos, que se llama República Bolivariana de Venezuela, es un modelo de pecado que la avergüenza, corrupción, vicios, idolatría, diversidad de género. Entonces ese modelo no corresponde a la voluntad de Yahweh, ¿comprende? Es infracción de la ley y afrenta para toda la nación, pero la necesidad que se presenta premiante es cambiar ese modelo, quitar ese sistema de pecado para poder liberar la nación del pecado que la separa de Yahweh. O sea, hay una cosa que separa a la nación de Yahweh, ¿cuál es? El pecado. El pecado es infracción, pero el pecado aquí es un sistema. Se ha convertido en un sistema. Todo está, el pecado está institucionalizado, está legalizado. Por ejemplo, toda la idolatría aquí tiene personería jurídica. Correcto. Está legalizada e institucionalizada, incluyendo lo que se llama la idolatría patriótica, la idolatría, el culto a los hombres llamados próceres. Eso es idolatría. Entonces eso involucra a toda la sociedad y no deja a nadie por fuera, todo el mundo queda envuelto en un pecado nacional. Y por eso dice que el pecado... No, paga, el pecado es muerte también. Pero mira lo que dice, el pecado es afrenta para las naciones, no para el individuo, sino para las naciones. Entonces una nación toda, Venezuela es una nación toda afrentada por las violaciones a la ley de Dios. Y por supuesto está separada de Yahweh. Y para poderla liberar del pecado hay que cambiar el sistema que legaliza el pecado, de democracia a teocracia. Pero ¿y usted cree que podrán ellos entender esto? No tienen que entenderlo. Deberían. No tienen que entenderlo. Nosotros no vamos a confiar en el hombre. Porque la palabra dice bien claramente, y estamos grabando, y qué bueno, porque así queda, mira, ve. La palabra dice, nada hay imposible para Dios. San Lucas 1:37. Nada hay imposible para Dios. Pero luego dice, San Marcos 9:23, para el que cree, todo le es posible. Entonces no hay nada imposible para nosotros. Cambiar esta nación y entregársela al dominio de Yahweh no puede ser imposible, porque también si nos vamos a Hebreos 11:33 dice, por la fe hicieron justicia. Por la fe hicieron justicia. Ahora que estamos hablando de los hacedores de justicia, la Biblia dice en Primera de Juan capítulo 3 verso 7 dice, el que hace justicia es justo, como él es justo. Hacer justicia es posible, por eso es que también dice Yahshua Hamashia, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Por qué padecen persecución por causa de la justicia? Porque están tratando de hacer justicia. Pero los que ni siquiera lo intentan, ni siquiera por la fe tratan de hacerlo, no pueden sufrir persecución por causa de la justicia. Eso no hacen justicia por la fe. Eso no colaboran en la liberación de una nación. Pero no es el pecado generacional también que ellos llevan eso como idolatría. Mira, primeramente tenemos que separar lo que es la infracción de la ley como acción humana. Donde Yahweh nos dice, allá en Deuteronomio capítulo 28 nos dice lo siguiente, yo he colocado delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal. O sea, elige, opta tú. No es algo difícil, dice Yahweh, yo no te pido a ti que vayas a lo profundo del mar, ni te pido que subas a las alturas de los cielos, te lo estoy colocando enfrente a ti solamente para que tú pongas por obra todos estos mandamientos, como Yahweh le dice también a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, meditarás en él de día y de noche para que hagas conforme a todo lo que está escrito, porque así harás prosperar tu camino. Pero también dice, instruye al niño en mi camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Hacerle llegar todo el conocimiento de la palabra de Yahweh a este pueblo, para hacerle entender primeramente su realidad. Pero por la idolatría, ¿no será que mucha idolatría que hay en esta nación que no quiere entender el pueblo? No entiende por la razón siguiente, todas las esperanzas se les están dando para un futuro remoto. Este pueblo ha sido sacado del presente por las denominaciones salidas del catolicismo, y entonces te dicen, no, tú no tienes que obrar justicia.
Tú no tienes que obrar justicia ni tratar de que haya justicia, porque esa justicia va a venir es cuando Cristo venga, es que va a venir la justicia. Ahorita, entonces ahí se benefician los impíos, porque dice que cuando los impíos gobiernan, el pueblo gime. Lo dice la palabra de Dios aquí, Proverbios 29:2. Entonces, el mejor colaborador del impío viene siendo el que dice servirle a Dios. Porque no solamente elige con sus votos al impío, sino que también lo apoya también con su pasividad y con su neutralidad. Pero dice que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. ¿Y en qué nación en este hemisferio está gobernando el justo? Porque... Bueno, ahora vamos a ver una cosa. El mundo cayó en apostasía. Podemos hablar de lo que se llama la apostasía de las naciones. ¿Por qué? Porque Yahshua HaMashiach trae un sistema contrario por el cual da la vida, porque él viene presentando es el reino. Bienaventurados los que padecen, los que lloran, porque ellos van a recibir consolación. Siempre la promesa es el reino de los cielos para los que sufren persecución por causa de la justicia. De ellos es el reino de los cielos. ¿Pero qué es la palabra reino de los cielos? Cuando nosotros nos vamos al griego, koiné, es teocracia, teo Dios y kratos gobierno. Pero lo que me he dado de cuenta también que hemos caído en la idolatría porque no nos hemos ido hacia allí, porque la Biblia nos han traducido de una forma que nos han enseñado, instruido desde muchachos, y la han tergiversado. No me estoy dando de cuenta últimamente, porque esto lo vengo de reciente, que vengo abriendo los ojos a muchas cosas. Es por eso que nos tenemos que ir al hebreo allá. Ok, pero vamos a ver los contextos. Por ejemplo, mira, Yahshua se presenta en el templo. ¿Y qué hace en el templo? Él cuando llega allí dice, ustedes han convertido la casa de mi padre en una guarida de ladrones, o sea, en un sistema de delincuencia acá. Ustedes aquí han instituido el robo. ¿Eso no se llama una denuncia? Claro que sí, pero porque tergiversaron la Ahora, pero es una denuncia, ¿verdad? Sí, sí. Pero una denuncia ¿contra quién? Contra las autoridades constituidas y contra el sistema que habían establecido. Ahora él viene presentando otro sistema que se llama el reino. Ajá. Y él dice, el reino de los cielos está próximo. Pero ya luego no dice está próximo, dice está entre vosotros. Entre vosotros quiere decir que hay una presencia del reino. Ajá. Y luego no dice solamente que está próximo, sino que dice que desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos es anunciado y muchos son los que se esfuerzan por entrar en él. Ahora, si se esfuerzan por entrar en él, pero se esfuerzan por entrar en él, quiere decir que el reino entonces ya está abierto para que las personas entren, ¿o no? Sí, sí. Ya no es futuro porque ya está abierto. Está abierto, sí. Entonces luego él acusa a los fariseos, dice, ustedes no entran, pero tampoco dejan entrar a los que están entrando. Mira, a los que están entrando, no a los que van a entrar en el futuro. Pero entonces el reino en ese contexto es un sistema. Pero ese sistema que es el reino, que se llama teocracia en griego, se constituye, el primero que lo levanta es Yahshua al levantar la primera comunidad del reino, que es lo que se llama en griego eclesía y kehilá en hebreo. En hebreo kehilá es comunidad. Y en griego comunidad es eclesía. Entonces él funda la primera comunidad que debe de ir creciendo hacia las naciones como modelo teocrático. Pero resulta ser de que ese modelo ahorita no existe porque cayó en apostasía, porque cuando desaparecen... Estamos en apostasía. Sí, cuando desaparecen todos... Sí, escucha, cuando desaparecen los últimos apóstoles, surgen escuelas del pensamiento, de interpretación, y entonces una en Alejandría y otra en Antioquia. Y entonces se desvirtúa y comienzan a salir entonces otras nuevas interpretaciones donde ya no hay comunidad del reino, ya el reino no está presente, debemos acomodarnos al sistema grecorromano y eso es lo que ha prevalecido hasta el día de hoy. Entonces ahorita... Lo que nos han enseñado. Exacto, entonces la apostasía significa caer del modelo del reino, del modelo teocrático, del dominio de los mandamientos de Dios sobre nuestras vidas, al modelo humano, al modelo grecorromano, que es el que domina acá en Venezuela y en América y en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en estos últimos tiempos? En estos últimos tiempos se está cumpliendo la profecía de Isaías capítulo 2, verso 2, que dice que en los postreros de los tiempos, ahorita estamos en los postreros de los tiempos, todas las naciones correrán al monte de la casa de Yahweh. ¿Y qué es el monte? La palabra monte en la simbología bíblica significa reino.
significa gobierno, o sea, correrán al gobierno, quiere decir buscarán ese modelo de gobierno para vivir bajo un modelo de justicia, para poder tener una comunión con Dios y ser salvos. De otra manera estamos condenados. Estamos alejados de la comunión con Dios. Por medio del sistema, porque lo hemos apoyado. Y hemos excluido los mandamientos de Yahweh, los hemos excluido de nuestras vidas, que es la ley de Yahweh. Pero nos hemos ido más hacia la ley del hombre. Exactamente, es lo que ya lo estás entendiendo. Sí, es lo que está pasando. Entonces, para nosotros, el Israel del Sur, acá en Venezuela y en América, ha sido muy difícil, muy duro penetrar esas tinieblas, que es ignorancia, para llegarles con el mensaje a las personas, para despertar su sensibilidad, su conciencia, para que nazca en las personas el deseo primeramente de cambiar. Pero se está viendo y luego sí, y luego ese deseo se transforma en una necesidad de cambiar, y luego entonces nos movilice a todos en contra, pacíficamente, en contra del modelo de rebelión contra Yahweh. No queremos más ese modelo para nuestros hijos, para nuestras hijas, para nuestra nación. Exigimos este modelo, que le ponga fin al pecado para que Yahweh sea nuestro Dios, para que vengan sobre nosotros como consecuencia todas las bendiciones prometidas en Deuteronomio capítulo 28 del 1 al 15. Pero donde sobreabunda la maldad, también sobreabunda la gracia. Sí, ahora vamos a ver, pero dice, ¿continuaremos pecando para que la gracia abunde? No. Porque ¿qué es la gracia? La gracia es un recurso de la ley, pero es condicional. Que es lo que le dice Yahshua a la mujer adúltera. Le dice, yo no te condeno, esa es la gracia. Pero ve y no peques más. Pero no sigas infringiendo la ley. Que es lo que significa no peques más, no la sigas infringiendo. ¿Y qué le dice él al ciego de nacimiento? Le dice lo mismo, no sigas infringiendo más la ley para que no te venga algo peor. Porque siempre que infringimos la ley, ¿qué es lo que viene? Nos viene peor. Algo peor, pero nos viene no por decreto, sino por consecuencia. Entonces, ¿qué es lo que le está ocurriendo a Venezuela? ¿Qué es lo que le está ocurriendo a Venezuela? Consecuencia. Pero consecuencia de un modelo, todo el modelo. Pero esto no lo va a acomodar el hombre. Ahora el hombre tiene que participar con Yahweh. ¿Por qué? Por eso es que te estoy diciendo que dice, Primera de Juan, capítulo 3, verso 7, dice, justo es el que hace la justicia. Entonces tenemos que hacerla. Porque si no la hacemos, entonces ¿qué somos? Injustos, porque el que sabe hacer lo bueno, le es tomado por pecado, o sea, por infracción de la ley. Entonces quiere decir que el volverle la espalda a hacer justicia nos coloca a nosotros también como infractores de la ley. Oye, eso es bastante un poquito difícil entenderlo, ¿verdad? Que es complejo. O es fácil entenderlo, pero no quieren entenderlo. Porque se les hace más fácil. Entonces nosotros queremos sacarle el cuerpo a las responsabilidades históricas, sociales, culturales, morales, para vivir una salvación ficticia. En pocas palabras, la nación, si seguimos por este camino, vamos al despeñadero. Y no tenemos... Todos, no queda nadie, porque nos entonces, están llevando, porque el que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es ¿y qué es lo bueno? La justicia, porque el que dice que el que hace justicia es justo, y si yo sé que hacer justicia me hace justo y no lo hago, pero ¿dónde se hace justicia? Se hace donde impera la injusticia. ¿Y dónde está imperando la justicia en este momento? No es acá. ¿Y dónde está la justicia que yo estoy haciendo? ¿Dónde está? Si se lleva la buena salvación. ¿Pero cuál salvación? Porque con este sistema no podemos ser salvos, porque todos estamos atrapados en él. También dice que serán muchos los llamados y pocos los escogidos. Los pocos son los que están... Pero esos pocos, porque acuérdate lo siguiente, ¿no? Que hay un crecimiento. Tiene que haber un crecimiento, porque cuando Yahweh coloca la comunidad, la primera comunidad, no es para que se estanque y para que quede reducida, sino para que vaya creciendo. Pero allí tiene que haber la justicia, ¿o no? Y esta gente que nos llevan al despeñadero, ya ellos saben dónde está la verdad. ¿Por qué no buscan de hacer la verdad? Porque date cuenta tú una cosa, vamos a ver una cosa. Tú ves las personas que están comiendo en los containers de basura acá en Venezuela. Y cuando tú pasas frente a él, ¿no te acuerdas de la parábola del buen samaritano? Y obrar la justicia que es en ese caso. Oye,
caso es el hambriento, el necesitado. Cuando ves todo un país que está clamando, llorando, ellos ven y tú ves una cantidad de rabinos y de pastores con abultadas cuentas bancarias, comiendo en lujo, comiendo en deleite, con equipos de seguridad muchas veces, ¿qué te dice eso? Pero es que es de ambas partes, es de todas las partes. Por eso te digo, la indolencia se ha metido claro, por todos lados. Acá comido, Claro. Entonces nosotros lo que tenemos que tomar en cuenta es una sola cosa: ¿qué demanda Yahweh de nosotros? Él nos demanda solamente que obremos justicia. Él dice: ¿cuál es el ayuno que ustedes me están presentando? Van a ofrenda, ya yo no quiero todas estas cosas. Vean el hambriento, vean el que anda errante, sin casa, sin techo, y cobíjenlo, para que nazca su justicia, la justicia de ustedes vaya delante de vosotros, y mi gloria sea vuestra retaguardia. Pero nosotros no hemos querido entender eso, de que tenemos que obrar justicia, y no solamente obrarla. Aquí tenemos el caso, yo estaba hablando en este vídeo, del pastor evangélico Martin Luther King. Un hombre que con la Biblia en la mano se levantó en medio de una realidad de injusticia para elevar la voz de Yahweh como voz profética frente a esa situación y condenarla de parte de Yahweh. Y no solamente condenarla, sino asomar una propuesta de una nación diferente. Su discurso se titula "Yo tuve un sueño". Yo soñé con una nación de hermanos donde el hombre negro y el hombre blanco eran hermanos. O sea, un país donde impere la justicia. La justicia es la que engrandece la nación. El pecado es la que lo destruye. Nosotros tenemos que llegar a entender eso. No podemos solamente ir diciéndole "Cristo te ama" a los hambrientos. Ese no es el consuelo para los hambrientos. Ya se ha dado por costumbre, Cristo te ama. Como una formalidad y unas palmaditas, y muchas veces un pan nada más, y seguir de largo. Dice: no, ya yo cumplí con mi responsabilidad. No, ahí no queda. No es así. Hermano, ¿cómo es que es tu nombre? Jauregui Aldana. Jauregui. Ha sido un placer hablar con usted, y bueno, pues entonces lo busco por dónde en las redes. Nos consigues en YouTube por el Israel del Sur. Hay unos 400 vídeos que nos van descubriendo toda esta realidad y sus culpables, los masones Illuminatis y su ordenamiento de nación de pecado. Ahí tenemos palabras proféticas, ahí tenemos análisis bíblicos, ahí tenemos exégesis, ahí tenemos de todo, casi 400 vídeos. Y también te invito a participar en nuestro perfil de Facebook, se llama Teocracia de Israel, en Facebook. Israel y el Israel del Sur. Exactamente. Al meterme en el Israel, busco la tradición. Exacto. Mi nombre es Teodoro de América. Teodoro de América. Bueno, en este caso soy maestro, siendo el verdadero maestro Yahshua Hamashia. Ese es el verdadero maestro, pero bueno, yo de parte de él, como dice, a unos instituyó maestro. Maestro. Bueno, entonces... De parte de Yahweh. Ok, pues... Bueno, Shalom, Shabbat Shalom, hoy es Shabbat. Bueno, muy bien, entrevista a una persona acá, y ya ustedes han escuchado todo este razonamiento. El pueblo venezolano a veces está ignorante de todas estas cosas, pero seguimos trabajando, estamos en la calle, en contacto también con el pueblo, con la gente que nos va escuchando. Muchísimas gracias por tu atención. Muchísimas gracias por visitarnos, por tratar de ir abriendo la mente, de ir comprendiendo. Que Yahweh nuestro Dios te bendiga, hombre, mujer. Te amo mucho de verdad. Perdóname si mis palabras te hieren de alguna forma, hieren tu sensibilidad. Perdóname, humildemente te pido perdón. Solamente estoy haciendo un trabajo con la mejor de las intenciones. Todo esto me sale verdaderamente de mi alma, de mi corazón, de mi espíritu, porque Yahweh lo deposita allí. Entonces será hasta una próxima oportunidad que vendré con un nuevo vídeo, con un nuevo análisis, con un nuevo tema en torno a la palabra de Yahweh, ayudar a comprender toda esta realidad y cuál es la verdadera voluntad de Yahweh para nosotros, para que nosotros comencemos a construir esa realidad. Hasta pronto. Visítanos en nuestro sitio web en internet www.teocraticosbzla.blogspot.com. Escríbenos a nuestro correo electrónico teocraticosbzla@gmail.com, o nos puedes agregar también a por nuestro WhatsApp al 0424-255-7182. Visítanos en nuestro perfil de Facebook y síguenos.
Teocracia de Israel en Facebook. Allí hay una gran discusión, un gran debate y mucha gente que está apoyando este trabajo, que está apoyando esta esperanza acá en América, para la salvación, para la liberación del sistema de iniquidad, para establecer la justicia de Yahweh acá y en toda América. Hasta pronto. Shalom Aleichem.